Estamos listos para recibir una palabra de parte de Dios en esta mañana. ¿Cuántos tienen Biblias? Abra su Biblia, prenda su Biblia, desbloquee su Biblia. Importante que ponga su Biblia en modo avión mientras estamos predicando, para que ningún espíritu maligno del WhatsApp lo distraiga. Sí, yo quiero que usted busque en su Biblia el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Es uno de los versos más bellos, más hermosos que hay en las escrituras. ¿Lo tiene? Leemos desde el 1 en adelante. Dice: y viendo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré yo y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Diga conmigo, como inmolado. Diga conmigo, ¿cómo? ¿Es posible? No. Inmolado. Como inmolado. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, diga conmigo, digno, digno, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, diga conmigo, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos tienen mano derecha? Tome su mano derecha, póngala aquí en la barbilla. Levante una ceja. Si no sabe levantar una ceja, use los dedos, no se preocupe ahí. Mire la persona que le queda al lado y dígale: entonces tú viniste al congreso apasionado de Ujei, pero no está pendiente a la palabra, lo que está pendiente es buscarte un novio, una novia. Dígale: pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Ayer hablábamos y decíamos que la pasión es un sentimiento poderoso, ¿verdad? Un sentimiento tan poderoso que puede doblegar nuestra voluntad. Y esta mañana el pastor nos ministraba de manera muy, muy hermosa también. Yo podía percibir y entender, escuchando todo lo que le estaba diciendo, que la pasión es algo tan poderoso que puede ser muy peligroso apasionarse con cosas incorrectas. Y entre todo eso yo me di cuenta que la pasión siempre es eso que nos va a servir de combustible para poder movernos hacia donde Dios pues nos quiere llevar y nos quiere posicionar de una u otra forma. La batalla más grande que hoy en día tenemos, de cierta parte, por el tipo de sociedad que estamos construyendo poco a poco, es el tema de la aceptación. Hoy en día la mayoría de las personas buscan
muchas cosas, pero entre ellas dos fundamentales. Una es el dinero. Tenemos una sociedad enfocada en buscar, en capitalizar los recursos. Y lo otro es la aceptación, la admiración, el reconocimiento. Y el ser humano se mueve por esas cosas, se mueve por ser reconocido, por ser aceptado. Hoy en día hay un hambre muy grande por ser aceptado y por ser reconocido, lo que obliga muchas veces a la gente a presumir algo que ellos verdaderamente no son. Lamentablemente, esa situación también nos toca vivirla dentro de la iglesia y de forma espiritual. Hay algo en la Biblia que se le llama presunción. Había unos profetas en el Antiguo Testamento que simplemente por agradar a la... Eso no pasa ahora, eso no se ve ahora. Eso era cuando, en el Antiguo Testamento. Había unos profetas que solamente por agradar a la gente profetizaban lo que la gente quería escuchar. Eso no pasa, y menos aquí en Colombia, no pasa aquí. En Dominicana a veces pasa, pero aquí no pasa. Profetizaban simplemente para ser aceptados y ser reconocidos como gente que aparentemente habla de Dios. Y a mí me da mucha pena que en este tiempo haya tanta gente que se conforme simplemente con el aparentar ser. Ellos pudiendo ser, simplemente se conforman con el aparentar ser. Y eso sucede con este tema de la pasión, porque se habla mucho de pasión en este tiempo. El hablar de apasionados o de pasión, de cierta forma podemos decir que está un poquito como de moda. Y las modas son muy buenas, pero también tienen una parte negativa. Y es que no sé aquí en Medellín, aquí en Colombia, pero en Dominicana hay algo interesante que sucede con las modas. Le voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 2 años, sí, como 2 años, un rapero norteamericano lanzó una línea de zapatos. Le llaman zapatillas aquí a los tenis. Tenis le llaman, ¿verdad? Una línea de tenis. Eran los famosos Yeezy de Adidas. Esos tenis, ¿cuánto cuestan esos tenis? Los originales todavía cuestan como $1,000, $1,200. Un par de tenis. O sea, para usted pisar, 1,200. ¿Y? Sí. Lo ahorro de mucha gente de 4 años para pisar, mire. Yo tenía un amigo mío que era muy comparón, muy así, como muy, te sabe. Y él se lo ponía para ir para el gimnasio porque él quería pisar los $1,000. ¿Sí? Hay gente así en esta vida rara. Y yo me quedé sorprendido porque se puso de moda eso de ponerse esos zapatos. Y todo el mundo, tú lo veías que quería y posteaba cosas de los zapatos, de los Yeezy, de los tenis de $1,200. Pasaron 3 meses de esa moda y yo pasé por una de las avenidas principales céntricas, así como esta parte de aquí, y hay unos arandeles donde ponen ropa y donde venden ropa, ¿no? Ropa que no es muy costosa, la venden ahí. Y de repente yo pasé por esa avenida principal allí en Santo Domingo y veo que todos los arandeles están llenos de los Yeezy. Y yo pregunto, ¿y todos esos tenis? ¿Y cuánto cuestan? Y me dicen, no, cuestan $6. Y yo, ¿cómo? Pero allí están a 1,200. Y de repente tú comenzabas a ver gente que limpiaba zapatos en la calle con los Yeezy puestos. Tú comenzabas a ver al que te echaba la gasolina en la estación de gasolina con los Yeezy puestos. Y yo dije, pues hay como un fallo. O somos millonarios o algo está pasando mal aquí. O todo el mundo es rico en este país y me quedé yo, o algo está pasando aquí. Simple y llanamente estaban falsificando los tenis. Eso no pasa aquí, no pasa. Eso pasa allá en Dominicana, que falsifican tenis. Lo estaban falsificando y lo estaban vendiendo a un precio barato, fácil, cómodo, para que la gente se lo pusiera. Porque era ¿qué? La moda. Porque todo lo que se pone de moda tiende a corromperse. Todo lo que se pone de moda tiende a falsificarse. Lamentablemente hay mucha gente que está viviendo una vida falsa delante de Dios, porque simplemente quiere estar como en la moda de ser reconocido por ser espiritual, entre comillas, y tiene una vida aparentemente espiritual, pero realmente no es espiritual. Y eso nos resta mucha eficacia en el mundo espiritual. No podemos ser eficaces, porque nuestra oración no va a ser genuina, nuestra adoración no va a ser genuina. En este congreso no vinimos
a presumir el estar apasionados con Dios, llorando en su presencia. No, vinimos a conectarnos con la revelación y la verdad divina para verdaderamente estar apasionados por Él. Hay gente que tiene la necesidad de verdad de estar apasionado con Dios. Denle un aplauso al Señor si usted es una de esas personas. Y yo viendo eso en el tipo de mundo que vivimos, yo me di cuenta que Dios nunca te va a entregar lo real. Dios nunca te va a entregar lo genuino cuando tú te estás conformando con lo falso. Cuando tú te conformas con lo que no es real, Dios no te puede entregar lo que es real y lo que es genuino. Hay una ley en Dios y uno aprende a conocerla. La Biblia la dice de diferentes formas, pero en la vida uno aprende a conocerla. Y es que Dios no te entrega nada, Dios no te da nada que tú no estés preparado para recibir. Es una verdad bíblica. Cuando Él va a repartir los talentos a 3 personas, Él a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos, a uno solamente le da 1. Y dice claramente que a cada uno le dio según su capacidad de recibir. Simplemente hay gente que no recibe más porque su capacidad de recibir es muy pequeña. Su capacidad de recibir todavía es muy pequeña. Y nos sucede lo que estaba predicando el pastor ahorita. Anhelamos fervientemente cosas que no estamos preparados para administrar, que no estamos preparados para manejar. Yo me acuerdo de esas oraciones que yo hacía al Señor, que yo quería ser yo siempre soñé ser predicador, amado. Y yo tenía mis obstáculos, mis batallas. Mire, el principal obstáculo que me tocó vivir en Santo Domingo para ser predicador es que aquí usted puede predicar hablando así como yo estoy hablando tranquilo, como estaba hablando el pastor ahorita. Pero el pastor Harold, que ha ido a Santo Domingo, él sabe que el predicador dominicano que no habla voceando no está predicando. O sea, en Santo Domingo, para tú ser predicador tienes que hablar de esta forma. Mira, en esta hora yo te estoy diciendo, Dios mío, se metió Dios. Y tienes que hacer así, pero tú no haces así, tú no estás predicando. Si tú estás hablando normal y estás diciendo, Cristo te ama, Dios te bendiga, estás dando una enseñanza bíblica. Pero si tú haces así, mira a la gente mal y dice, el diablo te va a llevar, entonces tú estás predicando. Es así. Y todos los predicadores de ese tiempo tenían así una voz como de autoridad, una voz profunda. Y te decían, mira, en esta hora Dios te va a bendecir. Y yo en ese tiempo, mis 16, 17 años, hablaba más como, en esta hora, aleluya, Dios te va a bendecir. Y la gente no me aceptaba como predicador por el tono de mi voz. Yo recuerdo que fui donde un hermano que tenía reputación de ser muy espiritual. Le llamaban Ramón Tuastuanema. Tuastuanema no era que él era hebreo ni era árabe, no. Era que él decía, yo no quiero un apellido como los seres humanos. Yo no quiero un apellido mundano, terrenal. Yo quiero un apellido espiritual. Yo quiero un apellido en lengua. Y se puso Tuastuanema. Ese era su apellido. Entonces yo voy donde el hermano Tuastuanema. Él decía, cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le rompió una pierna. Cuando Dios me cambió el apellido a mí, me tumbó los 2 dientes de adelante. Entonces él no tenía. Él se reía muy bonito. Entonces yo voy donde el hermano Tuastuanema. Y el hermano Tuastuanema tenía son de estos predicadores así que siempre están hablando como si, yo no sé si aquí en Colombia hay, por allá hay muchos. Ellos siempre están hablando como si estuvieran predicando. Ellos siempre te están hablando y te están haciendo así con los dedos. Varón, mira, en esta hora. Ellos siempre te están hablando así. Yo voy donde él, hermano, yo quiero ser predicador, yo quiero. él siempre estaba hablando como si estuviera predicando. Él podía estar solo con su esposa en la casa. Ellos 2 solos en la casa. Y él le decía a la esposa, escucha bien, mi amor, wow, qué revelación me acaba de llegar, wow, gloria a Dios. Escucha bien, levántate de la cama y apresúrate hacia la cocina. Ay, Dios mío, mira. Abre, escucha bien, profundidad de Dios. Abre el refrigerador y toma la botella que tiene agua. Toma un vaso también. Pon la botella encima del vaso con agua
y llena el vaso hasta que rebose. Repite conmigo, hasta que rebose, hasta que rebose. Aleluya. Toma el limón que está en la puerta del refrigerador. Se va a meter Dios ahora. Pártelo en dos. Pon el limón encima del vaso, escucha bien, y exprímelo hasta que, exprímelo como si fuera la cabeza del diablo. Exprímelo. Échale azúcar. ¿Cuántas vueltas le dio Israel a Jericó? 7. Multiplica eso por 10 y dale vuelta al vaso. Dale vuelta y tráemelo. Así te dice el Señor. Siempre. Recuerdo que después de un ayuno una vez, salimos de un ayuno, yo y el hermano Tostanema. Y yo, hermano Tostanema, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo tengo hambre. Y me dice él, tranquilo varón, vamos para el supermercado. Y cuando vamos, él comienza a llenar el carrito de comida y lo llena de cosas de comida. Unas cosas, puede decir, wow, pero al varón le están dando mucha ofrenda porque tiene mucho. El carrito está lleno. Y comienza a pasar, y la cajera está cobrando, está cobrando todo. Y le dice $150 la cuenta. Y el hermano Totalema la mira así con su cara de profeta. Dice, escucha bien. Reprendo al diablo. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y ahí pasamos un lío, ¿viste? Entonces, imagínate lo que pasó ahí. Entonces yo voy a dar al hermano Tostanema porque yo quiero ser predicador. Yo anhelo ser predicador. Y yo le digo, hermano, ayúdame, yo quiero ser predicador. Y él me dice, varón, escucha bien, tu problema no es tu vocecita. Tu problema es que tú eres muy mundano, tú eres muy carnal, varón. Dice, sí, varón, ¿y qué tengo que hacer? Dice, sí, varón, mira, lo primero que tienes que hacer, varón, es que tienes que ayunar 40 días y 40 noches. Hasta que la barriga se te pegue de la espalda, varón. Se te marquen todas las bandejas paisas que te has comido y todo. Se te marquen, varón. Lo otro que tienes que hacer, varón, es que tienes que dormir en el piso frío de la iglesia para que la carne sufra la carne. Y por último, varón, no te puedes contaminar con las cosas de este mundo, varón. No puedes ser como estos cristianos modernos de ahora que no sufren la sana doctrina. No te puedes contaminar. Yo, amén, varón, gloria a Dios. Sí, varón, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No sea como estos cristianos modernos de ahora que viven usando las cosas del mundo, que usan pasta de dientes, que usan jabón, que usan desodorante. No, varón, pero hay que bañarse. No, varón, no te lleves de esa herejía del jabón. No. Reprende esa falsa doctrina del desodorante, varón. Oiga, profundidad. ¿Cómo así? Sí, varón. Por eso Dios me usa como me usa. Yo tengo la unción que tengo, varón. Y cuando yo soplo sobre la gente siente a Dios. Varón, cuando yo levanto mi mano, los demonios caen ante mí. Me di cuenta que el hermano Tostanema no era que era muy espiritual, era que era un cochino, hermano. Era sucio. Pero en sí, en realidad, fuera del hermano Tostanema, el asunto es que yo quería ser un predicador. Yo quería el reconocimiento de la gente como predicador. Y yo le hacía esa oración al Señor. Y yo le pedía a ese Señor. Y Dios me hizo ver que aunque mi oración estaba bien intencionada, mi corazón estaba lejos de lo que yo quería hacer todavía. Todavía mi corazón no estaba preparado para yo recibir esa bendición, esa honra, ese honor que Él quería entregarme. Entonces, como Dios quiere responder tu oración, cuando tú le pides algo a Dios que no estás preparado para recibir, Dios comienza a prepararte para recibirlo. Y ¿cómo se diría? A ese proceso, hay que decirlo así. A ese proceso de preparación es a lo que más tenemos que atender en este tiempo, porque nos estamos enfocando mucho en el premio final y nos estamos olvidando mucho del camino que hay que recorrer para alcanzarlo. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Estábamos leyendo aquí en Apocalipsis un suceso muy interesante. Juan está en una isla, está preso en una isla y es transportado al cielo en una visión.
sacado del cuerpo y transportado al cielo. Y él llega al cielo y él comienza a recibir una revelación específicamente para 7 iglesias. Y Dios comienza a darle esa revelación y luego él comienza a ver todo lo que está en el cielo, ve millones de ángeles, ve 24 seres vivientes, ancianos, ve 4 seres vivientes extraños y comienza a ver muchas cosas y de repente ve a alguien que está sentado en un trono y esa persona tiene un libro que está escrito por dentro y por fuera. Y ese libro Juan puede intuir en la revelación que está teniendo que ese libro es la información que él necesita. En ese libro está la información que él necesita para comunicárselo a las iglesias. Y él lo puede ver y puede decir, wow, pero verdaderamente ese es el libro. Y cuando lo señala así, yo me imagino, a mí me gusta leer lo que no está escrito. Yo imagino un ángel que dice, no muchacho, ¿qué fue? Dice, no, es que ese libro que está ahí, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, no hay nadie digno de leerlo ni de mirarlo. Es decir, nadie tiene el derecho de abrir ese libro ni de mirarlo. Nadie tiene la facultad de tomar ese libro y de conocer la revelación que ese libro contiene. Y yo me imagino a Juan. Oye, porque yo acabo de dar un viaje desde la tierra al cielo. ¿Tú sabes cuántas horas son desde la tierra al cielo? Yo vine en balde aquí. Yo vine en vano aquí. Y dice que comienza a llorar. Cualquiera llora. Es un viaje muy largo. Tú vienes a buscar algo que no puedes, que tú no eres digno de recibir. Y dice que él comienza a llorar y uno de los ancianos le dice, tranquilo, no llores más, no llores más. El cordero que fue inmolado venció. Él es digno de tomar el libro y de desatar los sellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? La gente habla mucho de Jesús, pero tenemos que entender que cuando Jesús vino a la tierra, él era humano, él era un hombre. Y hay muchas cualidades que se conocen de Jesús como hombre. La Biblia claramente dice que él era sabio, tenía sabiduría. Dice que él debatía con los fariseos en el templo. Jesús era sabio, era estudioso, era aplicado, era inteligente. Jesús no era pobrecito tampoco. Jesús trabajaba y producía y tenía una familia que trabajaba y que producía también. Posiblemente Jesús tenía cierto nivel de recursos, no obstante tenía colaboradores del ministerio que le ofrendaban y le ayudaban a hacer la obra ministerial. Él no era muy escaso de recursos. Aunque usted no lo crea, Jesús no era feo. Sí, porque hay gente que dice que Jesús era feo. Cuando la Biblia dice que él no tenía atractivo, no está diciendo que él era feo físicamente, era el tipo de enseñanza que llegaba que no iba a conectar mucho con esa gente. Pero aunque usted no lo crea, Jesús era lindo, hermano. Si hay gente, solamente la gente aquí que ora 27 horas me va a entender al día. Yo pude entender mediante mucho tiempo de oración que no solamente que Jesús no era feo. Amado, Jesús, aunque usted no lo crea, era morenito. Sí, usted no lo va a entender ahora, pero en el cielo lo entenderá. Jesús era negrito, amado, con barriguita, sí. Carpintero del siglo I. ¿Usted cree que va a ser como lo pinta la iglesia católica? No. Di que rubio así, con los ojos azules. Maluma. No. Morenito, negrito, con barriguita. Sí, carpintero del siglo. Era Jesús, era lindo, era bien. Jesús tenía belleza física. Él tenía muchos atributos, muchas cosas. Pero en el momento crucial, donde se necesita desatar una revelación para definir el futuro de la iglesia en un momento determinado, la cualidad de Jesús que le da la legalidad y el derecho de desatar y de poder tomar ese libro, no es su belleza física, no son sus estudios, su inteligencia, no son sus recursos humanos, es su calidad o su estado de inmolado. ¿Qué es estar inmolado? Es estar muerto. Un cordero inmolado es un cordero que lo degollan. Lo que está hablando, cuando está hablando de inmolado, está hablando del proceso que tuvo que vivir Cristo, tanto en vida como en su camino hacia la cruz. No fue los recursos
que él tenía económicos, no fue su apellido, no fue su descendencia lo que le dio la legalidad a él para desatar la revelación. Fue el proceso que tuvo que vivir, fue la preparación que tuvo que vivir hasta llegar a la cruz. Yo vine a decirte en esta mañana, el proceso que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo, el desierto que estás pasando, te está preparando, está haciendo el espacio para Dios entregarte la mayor bendición de tu vida, para Dios entregarte el sueño de tu corazón, para Dios materializar la pasión que tú tienes. Dale ese aplauso con vida al Señor. El proceso, el incómodo proceso, el doloroso proceso te califica y te capacita para la bendición que Dios te quiere entregar. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Muchísimas veces. Pero lo maravilloso de esto, y lo que a mí me llama la atención, es que según es tu proceso, así es la responsabilidad que Dios te va a entregar. Si tu proceso es muy severo, así es la revelación que Dios te va a entregar. Yo estaba en un lugar y estoy en la parte de adentro de la iglesia. Hay una pantalla y hay una jovencita que está cantando. Y mientras la jovencita está cantando, el pastor comienza a contarme el testimonio de esa joven. Y comienza a decirme las diferentes dificultades que esa joven tuvo que vivir. Sus padres la abandonaron, literalmente la abandonaron. Ella tomó una decisión académica con la cual los padres no estaban de acuerdo, y los padres literalmente la abandonaron. Se juntó con un chico, el chico la embarazó, y cuando la embarazó, no sé, parece que el chico era como Enoch, que caminaba con Dios y desapareció. O como Elías, que Dios lo vino a buscar un carro de fuego y lo llevó y desapareció. El asunto fue que él desapareció y no lo encontraban ni por Instagram. Y ella tiene que vivir todo ese proceso, y en medio de todas esas crisis, ella conoce a Cristo. Y conociendo a Cristo se da cuenta de que puede cantar para Él. Esa joven tenía una voz impresionante. Cuando cantaba tú podías sentir ese peso fuerte que te transmitía. Ella te transmitía su testimonio, su fe, sus vivencias. Y cuando yo la veía cantando, yo veía un ministerio grande así como el de Cristín de Cleiro, un ministerio así poderoso, Lily Goodman, Marcela Gándara, uno de esos ministerios que han bendecido a tantas vidas en toda Latinoamérica. Y entendí esa realidad. Wow, ciertamente ella ha tenido un proceso muy fuerte, pero yo puedo ver que la bendición de ella será más grande que el sufrimiento y el proceso que está viviendo. Dale ese aplauso con vida al Señor. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, la pasión por una visión, la pasión por un sueño conlleva mucho sufrimiento. Jesús es testimonio de eso. Como lo predicaba el pastor ahorita, Jacob es testimonio de eso. Noé es testimonio de eso. El profeta Elías, ¿ha leído la historia de Elías? Es testimonio de eso. El apóstol Pablo es testimonio de eso. Muchas veces tenía que escribir cartas, herido, ensangrentado. Estaba a punto de morir porque lo apedrearon. Él estaba dispuesto a volver donde lo apedrearon y decirle: el Cristo que estábamos esperando ya vino. El Mesías que estábamos esperando volvió, porque esa era su pasión. La pasión va a conllevar mucho sufrimiento. La pasión va a conllevar mucho dolor. La bendición más grande que tenemos es que nuestro Dios es fiel, y que por tanto Él es fiel. Él sabe darnos mucho más allá de lo que esperemos de que Él nos dé. Él sabe darnos más sobreabundantemente de lo que le pedimos. No sé cuál es tu proceso. No sé en qué proceso de la vida tú estás ahora mismo, porque siempre estamos en uno.
Hay una temporada de bonanza, de descanso, pero hay otra temporada donde Dios te tiene que incomodar para moverte hacia un nivel mayor. No sé dónde tú estás ahora mismo. Posiblemente tú eres uno de esos tantos jóvenes que tienen que luchar en sus hogares porque son cristianos. Cuando usted estaba en el mundo parrandeando y haciendo cosas malas, sus padres hasta lo respetaban. Pero hoy en día que ustedes le están sirviendo al Señor, tus padres te hacen la guerra en tu propia casa. Tal vez tú eres una de esas jóvenes que ha tenido que experimentar la decepción de los hombres una y otra vez. Tu padre te decepcionó, tu primer novio te decepcionó, la gente que te rodea te decepciona. Y tienes que aprender a crear la fortaleza de carácter para entender que la responsable de tus sentimientos eres tú. Tú no puedes permitir que la mediocridad de otro afecte tu corazón. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Tal vez tú eres uno de esos jóvenes, como un servidor, que nació en un lugar de escasos recursos, de muchas dificultades, de mucha necesidad, de mucha escasez. Y de ahí, de donde todo el mundo te menospreciaba, de donde todo el mundo te veía en poco, Dios te escogió. Yo me identifico mucho con lo del eunuco, sí. Pero me identifico mucho con los diamantes. No porque sean una joya muy bonita y muy cara. Eso también, ¿verdad? Pero no por eso. Les explico. Yo leí en un libro de un autor que yo admiro mucho, que ya murió, lamentablemente, que la mayor riqueza estaba en los cementerios. Porque ¿cuántos han escuchado eso? Porque en los cementerios estaban las ideas que nunca se cumplieron, los sueños que nunca se realizaron, las visiones que nunca se desarrollaron. Están ahí, en el cementerio. Pero yo me puse a reflexionar y me di cuenta que todo el que está en el cementerio enterrado está muerto ya. Y lo que está ahí es su cuerpo, sus ideales no están ahí. Sus ideales se fueron con ellos. Entonces me di cuenta que hay una fuente de riqueza más grande que el cementerio. Y aunque tú no lo creas, así como el diamante, que es un mineral en bruto, que cuando está en bruto nadie lo quiere, nadie lo busca, nadie lo necesita. La gente, tú le puedes pasar por el lado un diamante en bruto, lo ves, y ese pedazo de carbón que feo. La gente lo rechaza que esté en bruto. La gente no lo aprecia. Pero cuando es tomado por alguien que es conocedor de las cosas valiosas y es procesado y es pulido correctamente, es cortado correctamente. ¿Usted sabía que el valor de los diamantes tiene que ver con el corte? ¿Usted sabía eso? Que hay cortes especiales que cuestan más que otros, simplemente por un corte, como la carne. Cuestan más que otros por el corte. Y cuando ya está procesado, cuando ya está cortado, cuando ya el diamante ha sufrido y se ha preparado lo suficiente, entonces es una joya preciosa, lista para ser exhibida y que tiene un gran valor. Yo me identifico con el diamante porque en un momento yo estaba en uno de los lugares de más escasos recursos en Santo Domingo, rodeado de drogas, rodeado de delincuencia, rodeado de promiscuidad sexual, de todo lo malo. De ahí no podía salir nada bueno, de ahí no podía salir nada positivo. Y de ahí Dios vio a un joven que estaba orando y soñando con ser predicador. Y Dios me tomó de ahí y me procesó y me quitó toda la suciedad que yo tenía, me quitó toda la impureza que yo tenía, cortó las partes de mí que no eran necesarias, me pulió. Y aunque no soy muy bonito, decidió exhibirme para bendecir vidas a través de mi vida. Yo vine a decirte de parte de Dios, así mismo Dios lo va a hacer contigo. Dios te va a procesar, Dios te va a procesar, Dios te va a procesar hasta sacar lo mejor de ti. Dios te va a preparar para exhibirte. Dios te va a preparar para exhibirte. Me siento muy honrado con ustedes.
Porque inmediatamente se acaba el evento, se me acercan, quieren tirarse una foto conmigo. ¡Wow! Eso es una honra muy grande. Dicen las frases que yo digo y le hacen bullying a la gente con las frases que yo digo. Se dejan influenciar por las cosas que me influencian a mí. Para mí eso es una bendición. Pero el mérito no es mío. El mérito es de aquel que me vio cuando yo estaba en el lodo, lleno de sucio, lleno de fango, y pudo entender que yo tenía algún valor. Alguien tiene que comenzar a honrar a Dios por eso. Si estás aquí es porque Dios te vio en el lodo, pero entendió que tú vales demasiado. Entonces, la Biblia nos dice: gócense, alégrense cuando estén en diversas pruebas y dificultades. Alégrense de todo eso, porque todo eso está ejercitando su fe. Y si tú tienes la fe suficiente para recibir un milagro, entonces estás preparado para recibir ese milagro. Alégrate de la prueba, alégrate del gozo, alégrate del sufrimiento. Convierte ese sufrimiento en algo positivo. Porque aunque no lo creas, Dios va a usar eso para glorificarse en tu vida. El cómo es posible una experiencia negativa de mi vida. Las personas que han conversado conmigo lo saben. Fue algo negativo que me pasó. Y yo lo convertí en algo que le trae alegría a la gente. El eunuco son, amado, yo cogí lucha con la... Sí. Han habido experiencias muy negativas. Pero Dios me enseñó a convertir las cosas que me duelen en cosas que pueden bendecir a los demás. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Deja de estar quejándote tanto por lo que estás viviendo. No pienses que Dios terminó cuando Dios ni siquiera ha comenzado. Dios está haciendo una obra en tu vida. Él está trabajando una obra de arte en tu vida. Y cuando Él la perfeccione, todos te van a tener que ver. Tendrán que ver la obra maravillosa que Dios ha hecho contigo.